Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Revisamos nuevamente aquellos que todos estén en sala. Adriana Flores, no se olvide su cámara, por favor. Nuevamente creo que solo veo su techo. ¿Qué más? Alegre y Romero Noelia, ¿no? Después todos los demás estamos bien, todo perfecto, todo tranquilo. No se olviden, ya les estaba mandando por algún grupo de WhatsApp, creo, que las clases de matemática hoy son normales para ambos grupos, hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? Entonces, si había una confusión tal vez de que no van a pasar clases el día de hoy, no, negativo, ¿no? Las clases se pasan normales. Entonces, continuamos con nuestro avance y estamos haciendo la parte de trabajo. Entonces, en nuestro ejercicio de trabajo, a ver, para modo de calentar los dedos, ya hemos estado viendo algunos modelitos. Lo que hoy también vamos a hacer va a ser parte de hacer en un plano inclinado, pero vamos todavía con un plano tal vez horizontal. Uy, aquí, está acá. Vamos con un plano horizontal, el cual alguien tal vez va a empujar este objeto, ¿no? Y lo va a hacer con una respectiva fuerza. Donde va a recorrer una cierta distancia, obviamente. A ver, pondrémonos un peso, 746, lo pondremos 746 newtons. Ahí tenemos el valor del peso. Si se realiza un trabajo de unos, no sé, 1200 joules, si necesito un trabajo de 1200 joules, ya voy a tener acá. Primero, vamos a calcular el valor de la aceleración, ¿no? ¿Cuál será la aceleración? Si avanza una distancia de unos, no sé, 0,8 kilómetros. Entonces ya tenemos estos datos. Con estos datos ya pues nosotros entonces podemos continuar haciendo el ejercicio. Ya que no los hemos formulado, entonces lo tenemos ahí. Entonces repetimos nuestros datos, ¿no? Tenemos el valor de una fuerza que está empujando este objeto. El peso de este objeto es 746, o tal vez, bueno, la fuerza la vamos a quitar para que se confundan. Listo. Tenemos un objeto de 746 newton. Realiza un trabajo de 1200 joules durante una distancia de 0,8 kilómetros. Se quiere calcular el valor de la aceleración. Revisamos la ecuación de trabajo. Trabajo nos dice que va a ser igual al valor de la fuerza por la distancia por coseno del ángulo. Pero como no tenemos eso, entonces nos indica que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, en este caso por la distancia. Coseno, el ángulo no tiene algún ángulo, entonces suponemos que está moviéndose o desplazándose de forma horizontal, por lo tanto se queda con un solo grado. Con el valor de 0 y estaría terminando el valor de 1. Conocemos el valor del trabajo, ¿no? Conocemos el valor del trabajo, bueno, podemos conocer el valor de la masa, también el valor de la aceleración, ahí está la incógnita y la distancia que tenemos. Solo que la distancia debemos poner en las unidades que corresponden. Si nosotros convertimos de 0,8 kilómetros a metros, estaríamos hablando de 800 metros. Entonces, si ustedes realizan la conversión, van a poder hacerlo eso. ¿Qué más? Entonces realizamos el despeje de nuestra ecuación. En este caso se nos queda el valor de trabajo sobre el valor de la masa por el valor de la distancia y todo esto será igual a la aceleración. Por lo tanto, entonces la aceleración va a ser igual al trabajo. Estaríamos hablando de los 1200 joules. Todo esto sobre el valor de la masa. Tenemos peso, pero sabemos que si lo dividimos entre la gravedad, vamos a obtener el valor de la masa. Todo esto multiplicado por la distancia, que serían nuestros 800 metros. Todo esto en la calculadora, pero tal vez para que se me haga más sencillo voy simplificando ceros y así se me puede hacer un poco más sencillo el ejercicio al momento de poder poner la calculadora. Entonces tengo 746 dividido entre 9.8
por 8. Muy bien, entonces la aceleración que se va a imprimir en este objeto va a ser igual a 0,020 o 0,02 redondeado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y ese entonces sería el valor de nuestra respuesta. Entonces todos nuestros ejercicios siempre van a estar rondando en torno a ese círculo de variables. No estamos hablando de algún caso calcular el valor de la aceleración, en otro calcular, no sé, algunas velocidades, calcular distancias, dependiendo qué es lo que nos pueda pedir el ejercicio. ¿Ya? En algunos casos siempre nos van a pedir una incógnita, en otros 2 o tal vez 3, pero vamos a estar teniéndolo siempre de esa forma, ¿no? Cada uno de nosotros. A ver, aquí está quedando fallar aquí, esto de acá. Pero bueno, ahorita lo solucionamos. Alguien está intentando ingresar. Muy bien, ahorita vamos a volver a compartir. Okay, ahí lo tenemos. ¿No? Entonces, solo va a ir girando en torno a eso nuestros ejercicios. ¿Se dan cuenta? En las anteriores clases solo les pedía que calculen, no sé, el valor del trabajo o la fuerza. Ahora estamos con la aceleración, podemos calcular la distancia, podemos calcular las velocidades, tanto final, bueno, inicial en algunos casos va a ser 0, en otros ya va a estar en movimiento. Entonces, vamos a jugar en torno a eso nada más. Es por eso justo y necesario y recomendable que cada uno de ustedes pueda siempre recordar o tener a mano por lo menos las ecuaciones de cinemática con las cuales se pueden desarrollar mejor el ejercicio. No sé si existiera en este ejercicio alguna duda o consulta o pueden terminar de copiarlo para que pasemos al siguiente. Terminen de copiarlo por favor y vamos a pasar después al siguiente ejercicio. No se olviden que tienen que estar en sus cuadernos. Y de preferencia tal vez lo tienen que hacer, ¿no? En algún caso, algunos gráficos lo han hecho mucho mejores que los míos y eso era algo interesante, ¿no? Y como les dije, otros que estaban, bueno, incompletos. No voy a decir medio completos porque creo que no existe ese término. O es completo o es incompleto, ¿no? No hay más. Como ustedes no pueden estar medio presentes, ¿no? O están presentes o están ausentes. Así de fácil y sencillo. Muy bien, terminen de copiarlo y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Nos falta en un plano inclinado. Continuando con nuestros ejercicios, voy a subir la pantalla. Entonces ahí tenemos, bueno, nos dice 9, no sé, lo pondremos otro número más nosotros, lo pondremos, digamos, 29. A ver, para que parezca que yo he hecho todo. Ok, ahora sí, parece gramos, pero igual, 29. Nos puede estar pidiendo tal vez calcular el trabajo que realiza desde el punto A hasta el punto B. Tenemos la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Tenemos un trabajo. Ya lo pondremos velocidades.
A ver, ya, vamos a poner esto. ¿Cuál será el valor del trabajo? Si el valor del ángulo es igual a, lo vamos a poner a ver, 57, qué bien, parecido a la hora, ¿no? 57 grados, nos pide calcular el trabajo. Si esa persona va a realizar una fuerza de unos, a ver, 900 newtons. Entonces, a ver, vamos a ver quién es la primera persona que me lo puede calcular. El trabajo que realiza esa persona al aplicar 900 newtons a un objeto, nos falta la masa del objeto. Vamos a poner que sea de unas 300 libras. ¿Cuál es el trabajo que realiza una persona al aplicar una fuerza de 900 newtons recorriendo una distancia de 29 metros con un ángulo de 57 grados? Entonces, a ver, vamos a ver quién es el o la primer estudiante que puede resolver este ejercicio, que obviamente nos va a mandar la respuesta. Lo pueden mandar si gustan, ya sea por el chat en privado, en público, o por último pueden habilitar el micrófono para poder indicar el valor de su respuesta. Entonces, vayamos practicando. Todavía seguimos en la parte de teoría. Son pequeñas cosas más que nos falta ver. Bueno, creo que con eso ya estamos listos para tal vez ver el trabajo neto. No, nos falta el trabajo por la fuerza de rozamiento. Así que vamos a hacer eso todavía. Muy bien, entonces vayamos resolviendo, por favor. A ver quién puede intentar dar la respuesta de esto. Y obviamente ser la respuesta correcta. Así de esa forma practican ustedes, así de esa forma fortalecen sus conocimientos. Ya que estamos en una etapa de aprendizaje, es bueno siempre practicar, es bueno siempre saber en qué cosas aún nos confundimos para ir mejorando día tras día eso que necesitamos nosotros perfeccionar, ¿no? Si no practicamos, pues bueno, nos vamos a quedar directamente solo ahí. Ya saben que el día del examen, ustedes tienen que valerse por sí mismos al momento de poder resolver los ejercicios y al momento de poder hacer alguna otra cosa también. Entonces, vayan resolviendo, por favor. Entonces, estudiante que tenga la respuesta de ese ejercicio, pues la hace conocer y vamos a poder tener nuestro valor. A ver, perfecto, creo que ya tenemos. Sí, ¿por qué? No se puede sacar captura, ¿saben, verdad? Personas que los vean con captura de la pantalla están totalmente fritos. Y ya identifiqué algunos. Listo, muy bien. Ahí tienen el ejercicio. Muy bien, resolviendo entonces el ejercicio. Voy a subir esto un poquitín más para acá. ¿Qué es lo que tenemos? Siempre me escribo la ecuación. Bueno, en el caso de ustedes ya lo tienen la ecuación, ¿no? Lo pueden resolver de forma directa. Fuerza es igual a distancia por coseno del ángulo. Por lo tanto, el trabajo, a ver, déjenme ver, creo que tenemos algo por el chat, 14,2. Muy bien, 14,2, pero no sé qué, ¿no? Algo debe ser. Tenemos una fuerza de 900, está en las unidades que corresponde. Tenemos el valor de la distancia, los 29 metros. Y tenemos el valor del coseno del ángulo, que en este caso hemos decidido trabajar con 57 grados. Vamos a poner esta calculadora. 900 por 29 por cos de 57. Y efectivamente el valor del trabajo es igual a 14.215.08. Esto sería joules. Si ustedes lo quieren abreviar, esto va a ser igual a 14,2 kilojoules. Entonces, poder conocer los prefijos nos ayudan a poder escribir una respuesta más corta.
¿no? En algún caso ya utilizamos prefijos, no sé, como mili, centi. Entonces, otro de los prefijos es kilo, que nos ayuda a abreviar algunos valores agrupándolos de a tres términos. Ahí tenemos el prefijo, también dice cuál más, giga, ¿no? Mega, pera, si en algún caso puede ser necesario. Pero los más utilizados, tal vez son los más comunes en nuestro caso para nosotros, son esos valores de kilo. Kilo, en este caso, kilojoules. Muy bien, dudas, consultas en este ejercicio. ¿Por qué lo corto a kilojoules? Es más sencillo de poder escribir, está más fácil su escritura y su lectura. Esta coma o punto decimal hago recorrer 3 espacios hacia la derecha. Si hago recorrer hacia la derecha son valores positivos. Si de la coma o punto decimal hago recorrer hacia la izquierda serán valores negativos, ¿no? Cuando tenemos 0,0000, ahí tal vez van a ser valores negativos. Ya cuando estamos aquí con expresiones grandes de millón, 1000 millones y todo lo demás, nos conviene utilizar prefijos para poder acortar todo eso, o por último, utilizar alguna notación científica, ¿no? Esto sería nada más que lo mismo que 14,2 por 10 a la 3 joules. Entonces, esa sería otra forma de escribir esta respuesta, ¿no? La primera sería tal cual nos sale en la calculadora, 14.215.08 joules. Quiero otra, entonces pongo 14,2 por 10 a la 3 joules. Quiero otra siempre, 14,2 kilojoules. Pero en algún caso, las calculadoras siempre también nos van a ir agrupando de a 3, ¿no? De a 3 bloquecitos, nos ponen 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así hasta el nombre. Eso es de preferencia, pero si el resultado tiene que salir, no sé, por 10 a la 4 o a la 5, también nos da la calculadora. Muy bien. A ver, dudas, consultas, inquietudes respecto a este ejercicio, ¿no? Así de cortito, así de sencillo, no es necesario hacer mucho en algún caso, en otros sí vamos a tener que hacer un breve desarrollo. Muy bien, continuando entonces con los ejercicios que tenemos para el día de hoy. Bueno, ya tenían las respuestas, ustedes pueden sacarlo también eso, ¿no? A ver, veamos si todos estamos completos. Muy bien, seguimos. Solo falta Alegre, Gabriela y Noelia. Bueno, cada rato vamos revisando siempre nuestro panel de cámara. No, claro que no. Si solo ponen el primer resultado está bien, porque cualquiera de las escrituras es válida. No, es como si yo les diría tenedor, trinche, no sé qué más se lo llama al tenedor. Entonces, son cosas, no me equivoco, que se los llama en lenguaje o en literatura. Es una agrupación de palabras, ¿no? Que significa lo mismo, pero tiene distintos nombres, como sus sinónimos, más o menos, ¿no? Son los sinónimos, no, pero no son sinónimos. En este caso serían, si no me equivoco, son parónimos, los cuales tienen es lo mismo, pero se lo dice de distinta manera, nada más. Bueno, para así también es sinónimo, ¿no? Poder encontrar esa respuesta. Entonces, si ustedes escriben 14.200, ¿cuánto nos salió? 215.08 están hechos. La respuesta es correcta. ¿Dónde me voy a dar cuenta? Realmente, ¿no? Cuando yo les voy a pedir que escriban en una unidad que corresponde, y si ustedes van a saber acortar a su respuesta a ese valor que yo les estoy pidiendo. No, ahí sí me voy a dar cuenta realmente si ustedes están aplicando o no el poder hacer los ejercicios. Muy bien, hemos visto de forma horizontal. Entonces, el trabajo no siempre va a desarrollarse o realizarse de forma horizontal. También vamos a tener en planos inclinados. Entonces, no sé, como parte de nuestro subtítulo podemos poner tal vez plano inclinado. Plano inclinado, obviamente, estamos en la parte de trabajo. Entonces, podemos tener ahí un plano inclinado. A ver, ojalá que nos haga un triangulito bonito. Oh, no, no, quiero otro. Muy bien, ahora sí. Entonces aquí puedo tener un objeto el cual yo necesito que este se desplace hacia la parte superior, ¿no? Que aparezca aquí, ahí en la parte superior. Este objeto obviamente tendrá una masa. En algún caso vamos a tener tal vez una altura, no sé, que nos va a decir, a ver, lo vamos a empezar con una clásica. 4 metros y 3 metros de alto.
¿Qué más? Entonces tenemos el valor de la masa. Nos pueden pedir entonces en algún caso calcular el trabajo que realiza este objeto al poder desplazarse. Aquí tenemos, bueno, la opción acá es solo desplazarse, ¿no? Está sobre una superficie. Vamos a utilizar el mismo, tal vez el mismo diagrama para poder hacer otro, pero que no va a ser plano inclinado. Entonces eso va a ser plano vertical. El trabajo. ¿Qué vamos a tener acá? Llega a ser, sigue lo mismo. La fuerza por la distancia. ¿Cuál es el valor de la distancia? Entonces la distancia de este objeto. De aquí hasta aquí, ¿no? Esa distancia es la que nosotros vamos a avanzar, vamos a recorrer, vamos a desplazarnos en todo el plano que nosotros estemos trabajando. La fuerza, pues bueno, vamos a ver si existirá una fuerza que sea paralela al plano o sea, no sé, de forma distinta al objeto o al plano para que así podamos hacer su operación. Una de las más clásicas es que sea paralela al plano, ¿no? Ahí está. Este es el plano de operación y la fuerza está paralela, está en el mismo sentido que el valor, bueno, que el plano donde se está desplazando el objeto. Entonces tenemos ese valor. Nosotros teniendo eso, entonces en algún caso vamos a necesitar, si es que fuera necesario, el valor del A, ¿no? Porque nos dice que, bueno, se tiene que desplazar tal vez con alguna. Si esto nosotros, ya que está así, lo volvemos en forma tal vez que parezca horizontal a nuestra propia vista, entonces ya tenemos que tratar de buscar algún otro valor. Cuando estamos trabajando en un plano inclinado, de preferencia siempre hay que considerar la masa del objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya va a ser un plano inclinado donde el objeto no solo va a estar tal vez por la fuerza por la cual está siendo aplicado, va a estar desplazándose, sino al contrario, tiene algo más que lo está ayudando a poder desplazarse, ¿no? En este caso estaríamos tal vez hablando el valor de su masa, obviamente que se va a representar por la letra del peso, eso ya lo sabemos, ¿no? Se va a representar por la letra del peso. Entonces tenemos que desglosar también y hacer una sumatoria de fuerzas en ese punto. ¿Bien? Entonces eso ya es cuando estemos trabajando en un plano inclinado. Entonces, bueno, tenemos nuestra ecuación. Nos agarramos de la ecuación y también lo realizamos un diagrama de cuerpo libre a nuestro objeto. Entonces hacemos la descomposición. Ahí estará nuestro plano. Tenemos tal vez una fuerza que va de forma paralela. Tenemos el valor de un peso que desciende y tenemos un ángulo de inclinación. En este caso tal vez solo estamos trabajando con esas dos partes. Entonces necesito ahora una fuerza equivalente, una fuerza real o resultante con la cual se esté llegando a desplazar mi objeto, ¿no? Y obviamente el ángulo estará en esta parte de acá. Bueno, utilizando tal vez estos valores clásicos, el 3 y el 4, yo puedo saber el desplazamiento de acá de mi objeto. Si hago Pitágoras a estos dos, ya que estamos en un triángulo rectángulo, voy a poder obtener que la distancia a la cual van a avanzar va a ser 5 metros, ¿no? Entonces, a ver, tal vez si nos borramos esto, vamos a obtenerlo solo así. Listo. Entonces, algo general, ¿no? La masa que queremos que aparezca en otro punto, realizamos una fuerza o aplicamos una fuerza para que a través de la distancia podamos conocer qué trabajo nosotros estemos realizando. Entonces, nos basamos en la ecuación, nos basamos en un diagrama de cuerpo libre y de esa forma desarrollamos nuestros ejercicios. Haremos un ejemplo, que siempre con ejemplo nos va a ingresar mejor todo esto. Perfecto. Entonces, ahora sí utilizaremos los valores que teníamos. Tengo 4 metros, tengo 3 metros. Si ustedes lo ponen a la ecuación de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada del primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado, automáticamente aquí les va a dar 5. Y si no, van a comprobarlo de todos modos. Porque en el examen les voy a dar algo parecido, ¿no? 5 metros. Entonces, ¿cómo estoy hallando los 5 metros? Antes de que me pregunten. La distancia va a ser igual a 5 al cuadrado, perdón, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si ustedes ponen eso a la calculadora, automáticamente les va a salir el valor de 5. Ahí tenemos entonces la distancia en la cual se va a desplazar. Tenemos un objeto, vámonos todavía con una parte tal vez ideal.
más o menos así. Una fuerza que lo va estirando al objeto. Entonces vamos a darle un valor. A ver, lo pondremos de unos, no sé, 600 newtons. ¿Y cuánto le damos de masa al objeto? Un número de 2 cifras. A ver, ¿quién se anima? Un número de 2 cifras. Sí, voy a preguntar por nombres. Ok, listo, ya tengo en el chat, pero no se olviden, Romero está sin cámara y alguien más. Ok, 6,5. 6,5 kilogramos. Muy bien, entonces si realizamos la descomposición, bueno, vamos a un diagrama de cuerpo libre de este objeto. Vamos a poner un poquito más así. Ok, realizamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el valor del peso. Vamos a necesitar un ángulo. Tenemos el valor de una fuerza. Puedo también descomponer el valor de la normal, ya que se apoya en alguna superficie este objeto. Sabemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Pregunta, ¿cuál es el ángulo con el cual yo debo trabajar en este ejercicio? Aquí me dice que el peso va totalmente vertical y necesitamos un ángulo acá. Y sabemos que ese ángulo sale de la parte de aquí. Pregunta, ¿cómo puedo calcular el valor de ese ángulo? A ver, si alguien me lo calcula y me indica el ángulo, pues bueno, vamos a anotar como parte de participación. ¿Cuál puede ser ese ángulo de operación? Necesito un ángulo acá, porque estoy haciendo mi diagrama de cuerpo libre y el peso cae totalmente vertical, entonces está a un ángulo de inclinación. Y casualmente cuando hacíamos ejercicios tal vez en dinámica de movimiento de los objetos, había un ángulo acá que a nuestra perspectiva estaba con la línea horizontal. ¿Cómo podemos calcular el valor de ese ángulo? Están ingresando en parte de eso tal vez a matemática, pero en teoría, ustedes por el avance que se tiene en física de tercero y cuarto, ya tendrían que saber cómo poder calcular tal vez el valor de ese ángulo cuando sea necesario conocerlo. En este caso, sí nos es necesario. ¿Cuánto podrá ser el valor de ese ángulo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se puede calcular tal vez? Si están entrando a trigo, ustedes van a ver que existen funciones, que existen formas de poder hacer ese cálculo. A ver, ¿quién? Vamos a preguntar por nombres. Así es más fácil. A ver, vamos a mi lista. Ya, ahora sí. Uy, alguien se salvó. Ok, perfecto. Ya, me respondieron otra cosa todavía y no la pregunta, pero está bien, se entiende. ¿Quién? ¿Cómo podemos calcular ese ángulo? Si tengo dos lados de un triángulo, tercero de secundaria, vectores, si no, pregúntenles a si alguien tiene algún amiguito en tercero, ahí los estoy machucando con eso. Están aprendiendo lo que es ley de senos, ley de cosenos, teorema de Pitágoras, triángulos, rectángulos. Esos chavales ya saben clasificación de los triángulos por sus lados, por sus ángulos. Saben a qué es igual el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Todavía hasta ahí nada más necesitan ellos saber. Y ustedes obviamente ya necesitan un paso más allá, ¿no? A qué será igual, no sé, seno cuadrado de un ángulo, a qué es igual coseno cuadrado de un ángulo, a qué es igual tangente cuadrado de un ángulo, a qué es igual la suma de seno al cuadrado más coseno al cuadrado, a qué es igual el valor de tangente, a qué es igual el valor de seno. Entonces, todas esas cositas ustedes también necesitan saberlo porque van a avanzar en identidades trigonométricas. Muy bien, ¿cómo calculamos el ángulo? Por allá, sinceramente, decían, movían la cabecita y decían, no, negativo, no me acuerdo. No, bueno, se acepta esa sinceridad. Claro, pero que después tiene que convertirse en reto para que ustedes puedan aprender. Entonces, clase básica de trigonometría, pero para física, ¿no? Para física. Para mate tiene una aplicación distinta. Tenemos un triángulo. Bueno, eso sirve, pero vamos con un triángulo rectángulo, que de preferencia trabajamos con ese.
Ahora sí, espero que sí, perfecto. Triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados. Respecto a un ángulo, nosotros sabemos cuál va a ser el valor. Vamos a utilizar la parte clásica. Este de acá, lo voy a llamar tita. Entonces, esa parte será llamada mi cateto adyacente y la que está al frente será llamada el valor de mi cateto opuesto. Siempre la parte más extensa será la hipotenusa. Donde el seno de un ángulo me dice que va a ser igual a la parte opuesta sobre la parte de la hipotenusa. Coseno de un ángulo me dice que va a ser igual a la parte adyacente sobre el valor de la hipotenusa. Y tangente de un ángulo me indica que va a ser igual a la parte opuesta sobre la parte adyacente. En este caso, ¿cuáles son los datos que tenemos? Bueno, con el valor de 3 y 4, utilizando Pitágoras, pues nosotros ya hemos podido calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, tengo los tres lados de mi triángulo, pero de preferencia necesito el valor de este ángulo. Ahora alguien, yo sé que me va a preguntar y me va a decir, ¿qué pasa si el ángulo está en la parte superior? No hay ningún problema. Oh, ¿por qué no toma así? Si estoy haciendo algo que parece recto. A ver, vamos a empezar por aquí. Ya, perfecto. ¿Qué pasa si el ángulo está en la parte superior? Bueno, con la línea vertical. No pasa nada. Este sigue siendo mi cateto adyacente y el que está al frente del ángulo sigue siendo el cateto opuesto y la parte más extensa la hipotenusa. Entonces, no importa dónde esté el ángulo, siempre cateto adyacente va a estar junto a él y cateto opuesto va a estar al frente. Y esta se sigue manteniendo de la misma forma. En este caso necesitamos tal vez este modelo de acá, ¿no? Cateto adyacente. A través de eso puedo calcular tal vez el ángulo, ¿no? Cateto adyacente, tengo acá en la función coseno y tengo en la función tangente. Entonces, con cualquiera incluso podemos calcular. Ahora, suponiendo que todavía no hemos hecho el cálculo de Pitágoras y solo tenemos estos dos datos, nos es más fácil recurrir a tangente porque tengo el valor opuesto, tengo el valor adyacente, ¿no? De esos dos. Entonces nos vamos a ir con tangente y vamos a calcular. Entonces me dice que tangente del ángulo, bueno, aquí lo voy a poner entonces que vamos a tener o necesitamos un ángulo, lo voy a poner tita nuevamente. Entonces tangente de un ángulo va a ser igual al valor de opuesto. Opuesto es 3, hipotenusa es 4. No necesito solo tangente, necesito separar el ángulo. Cuando voy a separar un ángulo de su función trigonométrica, en teoría esta que está multiplicando tendría que pasar a dividir. Pero en matemática y en física también utilizamos que esta va a ir tangente a la menos 1 del valor de 3/4. ¿Por qué estoy haciendo esto? No es que esté rompiendo una regla de la matemática, sino al contrario. Estoy haciendo tal cual el proceso que corresponde, ¿no? Estoy poniendo tal vez 3/4 por tangente. Pero tangente no quiero que esté ahí en la parte inferior, lo llevo a la parte superior de mi ecuación. Y cuando va a ir de la parte inferior a la superior, entonces va con signo contrario en el exponente. Si aquí estaba tangente a la 1, la parte superior sube con tangente a la menos 1. De ahí es donde tenemos ese valor. Y ya tenemos entonces el valor listo para poner en la calculadora. Entonces tangente de 3/4 nos va a dar igual al valor de, ay, perdón, esto tiene que ser arco tangente, o bueno, o tangente a la menos 1. 36.86, en física trabajamos con ángulos redondeados. 37 grados. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor del ángulo, ¿no? Lo que estábamos necesitando acá en el diagrama de cuerpo libre para hacer la descomposición. Entonces ahí tenemos 37 grados. Realizo la sumatoria de fuerzas. En este caso, como no necesito en la línea de Y, porque no hay rozamiento, el rozamiento va a ser exclusivo con la normal, entonces trabajo en la línea de X. ¿Qué es lo que digo? Sumatoria de fuerzas en la línea de X. Como este está en movimiento, tendría que tal vez ser igual a masa por aceleración, pero acá lo que nos interesa es el valor de la fuerza, ¿no? Nosotros vamos a realizar el desplazamiento, entonces necesito saber solo el valor que se está aplicando para que se pueda hacer subir este objeto.
Ya me indica, ¿no? Que tengo el valor de 600, pero eso tendré que disminuirlo, ¿no? Necesito sacar una fuerza única o una fuerza total. Entonces lo vamos a poner una fuerza total en la línea de X. ¿Qué va a ser igual? Al valor de la fuerza menos, porque esta sabemos que está yendo hacia el lado negativo, el valor del peso. Pero el peso tiene que estar multiplicado en este caso por el seno del ángulo, que es el valor de 37. Por lo tanto, esa fuerza total con la que voy a trabajar o la que voy a poner dentro de mi ecuación va a ser igual al valor de 600 menos el valor del peso. Bueno, nos dice que el peso es igual a masa por gravedad, 65 por 9,8 por seno de 37. Y por lo tanto vamos a obtener el valor de nuestra fuerza total. 600 menos paréntesis 65 por 9,8 por 9,8 por seno de 37. Muy bien, entonces el valor real va a ser 216.64 newtons. Esa sería la fuerza neta o fuerza total que yo estaría suministrando a mi ejercicio para que éste pueda ascender. Todavía no hemos calculado, el ejercicio nos pide calcular el valor del trabajo, ¿no? El trabajo que va a ser necesario para desplazar este objeto por ahí. Entonces vamos a hacer por aquí como un cortecito, porque eso era para nuestros cálculos. Entonces decimos, el trabajo va a ser igual a la fuerza. Ahora la fuerza aplicada es 216,64. Por la distancia es 5. Existe un ángulo de inclinación en el plano y el objeto, y entre la fuerza nos dice que no. Entonces solo se queda ahí. Por lo tanto, el trabajo multiplicamos 216.64 por la distancia que es 5 y vamos a obtener el valor de 1083.2 joules o puede ser 1,08 kilojoules. Cualquiera de las dos respuestas es válida porque sigue siendo la misma. Muy bien, dudas o consultas en este ejercicio. Eso es lo que hacemos cuando estamos en un plano inclinado. Aplicamos trigonometría siempre que vayamos a trabajar nosotros en un plano inclinado. Ok, a ver, tenemos acá una duda o tal vez una consulta. Claro, bueno, esta no es tan en sí una fórmula, sino es una deducción que nosotros podemos sacar, ¿no? Es dependiendo del ejercicio. Porque la ecuación de trabajo nos dice que necesitamos una fuerza con la cual se esté desplazando el objeto. ¿Ya? Entonces, para sacar esa fuerza total o esa fuerza real, entonces necesitamos hacer un balance, ¿no? Un equilibrio, que todo esté en equilibrio. Por lo tanto, entonces realizamos eso. En algunos casos pueden considerar otros factores más. No siempre solo van a ser fuerza y peso. Es lo más normal, pero puede que en algún caso exista otro factor. Entonces, ¿lo podemos utilizar casi como fórmula? Sí, pero no es en sí fórmula, como les digo, ¿no? Sino es una deducción que nosotros sacamos a medida de cómo se comporta nuestro ejercicio. Entonces, esa es la forma. Por falta de participantes. Perfecto. ¿Ya? Entonces, muy bien. A ver, hagamos eso y ¿qué más podemos? Preguntar, a ver, alguna duda o consulta mientras copian. Entonces, ya se va poniendo interesante, ¿no? Una pequeña formulita que teníamos en la cual les he hecho ver de esa forma, ¿no? Porque al final de cuentas solo ha sido eso, una pequeña ecuación que poco a poco se va complicando, poco a poco se va agrandando. Eso que era chiquitito es como un problema que hacemos a veces nosotros, ¿no? Pensamos que es chiquitito nomás, pero poco a poco lo vamos embarrando y lo vamos agrandando un poco más. Pero en este caso veremos lo del otro punto. Es algo que nosotros tenemos que comprimir nuestro conocimiento en una ecuación. Ya con esa ecuación, entonces nosotros vamos desarrollando todo el ejercicio. Algo parecido como eso van a tener en sus prácticas, van a tener, vamos a hacerlo conmigo en clase. Como les dije, no me voy a inspirar en unos, no sé, 20 o 30 ejercicios, yo creo, para todo este primer parcial. Y que vamos a ir haciendo a medida de ellos, ¿no? A pedido del público también, algunos ejercicios en clase, ¿no?
Y ya, bueno, lo que les decía a los padres, ¿no? Que siempre me han pedido que pueda grabar las clases. Se está grabando, no se preocupen, muchachos. Por eso les pido que siempre sonrían. Ustedes están saliendo en el video. Ustedes se van a volver a ver en este video. Van a volver a escuchar todo esto que estoy diciendo. Y van a poder identificarse ahí, ¿no? Entonces lo vamos a tener eso siempre grabado. Entonces, para el cálculo del ángulo, lo que hacemos es utilizar una de las funciones trigonométricas que nos proporciona, obviamente, la parte de triángulos, ¿no? Seno, coseno, tangente. Pero como tenía acá los dos lados de mi triángulo, tenía, no sé, un lado vertical y un lado horizontal, me conviene ir tal vez a la parte de tangente, ¿ya? Haciendo de cuenta que tal vez todavía no tenía el valor de mi hipotenusa. Porque si se fijan, la función seno trabaja con hipotenusa, la función coseno trabaja con hipotenusa, y por lo tanto la función tangente tiene que ser entre opuesto y adyacente. Realizo esta de acá. Entonces reemplazo los datos. Estoy despejando tangente. Entonces, para hacerlo más directo, ¿no? Siempre que despejemos el ángulo de su función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente, cuando pase al otro lado, en este caso del lado izquierdo al lado derecho de nuestra ecuación, siempre tiene que ir con signo a la menos 1, ¿no? Va a ser seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, y eso ustedes también lo pueden sacar en su calculadora. Ustedes ya saben, ahí tienen la tecla Shift, y con Shift van a poder, bueno, apretar una de las funciones y les va a salir automáticamente con menos 1. No es necesario que ustedes pongan cos elevado a la menos 1, no. Ya en la calculadora les da la facilidad de poder sacar lo más directo. Entonces, ¿qué hago? Tangente a la menos 1 de 3 cuartos, poniendo la calculadora me sale el valor de 36.8, si no me equivoco. ¿No? Entonces, ya teniendo ese valor, pues entonces redondeamos el ángulo. En física de preferencia trabajamos siempre con ángulos enteros. Ya en matemática, como les decía, bueno, van a trabajar con todo y decimales porque es justo necesario. Pero en física siempre tratamos de trabajar con números enteros en los ángulos. Y de esa forma sale el valor del ángulo, reemplazamos en nuestro diagrama de cuerpo libre, hacemos la descomposición de fuerzas, en este caso nos interesa en la línea de Y finalmente obtenemos el valor de nuestra fuerza, que sería 216, lo multiplicamos y obtenemos nuestro valor. Muy bien, ¿alguna otra duda o consulta más que existiera? Mientras tanto, terminen de copiar aquellos que les faltan.